Amigos oyentes, regresamos a la hora clave a los micrófonos de la W para dar la más cordial bienvenida a nuestro invitado, el economista Rodrigo Mendieta, quien es decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Cuenca. Muy buenos días, economista. Muy buenos días, gracias por la invitación. Un saludo cordial a quienes nos escuchan. Lo hemos invitado precisamente para poder dialogar y recibir de su parte un análisis objetivo sobre las finanzas públicas, finanzas que tanto en el nivel macro del gobierno central como los gobiernos seccionales se encuentran con números rojos. Hay deudas que quizás tengamos que ver la manera de pagar, pero independiente de cómo se pague, de una u otra manera, la preocupación permanece en la mente de los ciudadanos. Somos quienes pagamos impuestos los que terminamos asumiendo los gastos excesivos quizás o gastos necesarios también de estas deudas. Por ejemplo, en lo que es el municipio de Cuenca, el año 2019 empezará a tener que hacer desembolsos a razón de créditos de más de 111 millones. Este número, y precisamente en el contexto que hemos desarrollado la pregunta, economista, ¿es factible, es razonable? En otras palabras, ¿tenemos que preocuparnos los cuencanos por el nivel de deuda que mantiene el municipio actualmente? Bueno, enfocándonos en el presupuesto del municipio de Cuenca, que dicho sea de paso, la información con la cual yo me voy a referir es la información en base a la proforma presupuestaria de este año, del año 2018, que obviamente está en ejecución, ya estaría prácticamente a terminar, pero esa es la información que se tiene. No tengo acceso ni he tenido la oportunidad de conocer cuál es la proforma presupuestaria para el año 2019, pero hay que más o menos, para enfocarnos y sobre todo contextualizar el análisis, el presupuesto para el año 2018 del municipio de Azogues bordeó los 244 millones de dólares. De esos, obviamente existen varias fuentes de ingresos que se están que tendría, digamos, el municipio, pero de estos mantiene al 30 de junio del 2018, repito, es decir, no tendría la información al corte del día de hoy, de aproximadamente 60 millones de dólares con varias entidades como son el Banco del Estado, también la banca privada. Tenemos también el crédito de la Corporación Andina de Fomento, que es el crédito más oneroso que tiene el municipio de Cuenca, así como un crédito pequeño de más o menos 3.870.000 dólares con el Banco Interamericano de Desarrollo. Esta sería la deuda que, considerando la fecha, habrán valores que hayan ido cambiando, porque obviamente se estarían haciendo amortizaciones de esta deuda, pero si a esto le sumamos lo que ya tiene que empezar a pagarse en el segundo semestre del año 2019, que son 51 millones de dólares por el crédito del tranvía, entonces la deuda total asciende al valor que usted más o menos nos dice, es decir, son 111 millones de dólares. Que claro, esta sería una deuda que se tiene que empezar, si esta parte está prácticamente la mitad, empezar a pagar en el segundo semestre del 2019, porque este crédito está dado a 19 cuotas, con una tasa de interés del 0%, para empezar a pagar, repito, justamente en el segundo semestre del 2019, específicamente en el mes de noviembre. Entonces, en el año 2019, lo que corresponde sumarle a los créditos que se tienen que pagar de estos 60 millones de dólares que comentaba, hay que sumarle un crédito, este crédito que se tiene que pagar de aproximadamente 2.684.000 dólares. Ese sería el valor que debería estar consignado en el presupuesto para el año 2019, y obviamente esta deuda lo que va a generar, ¿no es cierto?, es que todos los años a partir del segundo semestre del 2019 hasta el último semestre del año 2028, porque ahí saldrían 19 cuotas, tiene que irse pagando semestralmente este valor. Entonces, obviamente, claro que esto va a venir a sumarse a digamos, la deuda que tiene el municipio de Cuenca, que sin embargo, yo debería decir, yo desde mi punto de vista personal, no le veo como un problema en el manejo de las finanzas públicas. Obviamente que, como usted recordará también, y quienes nos escuchan así lo harán, hay un ofrecimiento y una petición al Estado ecuatoriano para que asuma este crédito. De los 51 millones. Aunque sea, sí, al menos las primeras cuotas. Entonces, podríamos decir que
si es que se llega a un acuerdo, el cual yo sinceramente no encuentro de qué forma el Estado va a canalizar estos recursos, habrá que buscar una manera primero, y luego después también no soy tan optimista en ello, porque claro, el gobierno también va a pasar por problemas de liquidez en el año 2019, que estamos abocados todos ahora que conocemos la proforma presupuestaria que se está tratando en la Asamblea, y entonces no vería yo con mucho optimismo esto. Por lo tanto, el municipio de Cuenca tendría que, digamos, conseguir este espacio para el pago de este financiamiento. Ahora, yo no lo veo ahí el problema. Para mí el problema del municipio está ya en la operatividad del tranvía, porque eso va a generar... Cuando este empiece a funcionar, sumará al gasto corriente, claro, porque de esto va a generar, las finanzas. Esto va a generar la necesidad de un subsidio y que obviamente todavía no se tiene claro. Las autoridades municipales, pues obviamente entiendo yo, están en análisis de aquello, pero los números que también se conocen por la prensa da cuenta de que se va a necesitar un subsidio, que eso va a engrosar el gasto del municipio. Si bien es cierto, también hay que tener claro que ya no se van a necesitar inversiones, porque ya se estaría terminando la erogación por inversión para el tranvía, pero sí el gasto de operación va a empezar, ¿no es cierto?, a no compensarse con el ingreso, y en esa medida tendríamos la necesidad de subsidiar, y eso yo sí le vería como un problema. Y obviamente, pues hasta que no tengamos la información clara de cómo va a hacer eso, pues obviamente yo estaría, pues en ese caso, reservándome la posibilidad de emitir un criterio en cuanto a cómo impactaría eso ya en las finanzas del municipio, porque también hay que recordar que el tema del uso de la energía eléctrica también podría ser un rubro que el Estado central bien podría aportar, digamos así, para que sea una reducción de costos en el caso del tranvía. Usted ha señalado algo que es absolutamente cierto. 111 millones de dólares en finanzas públicas o economía macro, pues no es un número que debe llamar la atención o preocupar per se a nadie. No obstante, siempre se ha dicho, aunque se habla desde actores sociales, políticos externos a la municipalidad, que la municipalidad enfrenta problemas de liquidez, enfrenta problemas económicos como otras instituciones del Estado, no únicamente el municipio de Cuenca, hay que ser en eso muy claros y enfáticos. No obstante, las declaraciones y el pedido del municipio para que el gobierno central se haga cargo de los 51 millones de dólares que tiene de deber pagar o tendrá que responder por el crédito asumido desde el año 2013 con el en ese entonces alcalde Paul Granda, con el gobierno francés, da cuenta de que existe ya algún temor por parte del municipio de no poder cumplir con cuotas de más de 2 millones de dólares, 2 millones y medio más menos que tendremos que asumir desde el año 2019. Ese contexto es el cual precisamente nos trae al análisis. 111 millones es el nivel de deuda. Entendemos que desde el próximo año se tendrá que cumplir con el pago de las cuotas del tranvía. Se ha dicho porque este es otro tema político que ya no viene al caso el día de hoy, que el gobierno central asumirá al menos las 2 primeras cuotas para facilitar que el municipio reorganice sus finanzas. Pero, ¿qué hacer? ¿Cuáles son los caminos dentro de las arcas públicas municipales para reorganizar y poder cumplir eficientemente con los pagos de las deudas que engloban esos 111 millones? Yo creo que la lectura que usted hace es bastante adecuada en cuanto a que con la información que se tiene, empezar a construir qué estaría detrás de la estrategia financiera, digamos así, del municipio de Cuenca. Yo creo que es acertada su comentario, en el sentido en que por alguna razón se está pidiendo que el gobierno ayude al municipio a cubrir al menos las primeras cuotas de este crédito de 51 millones que, repito, tiene que pagarse en 19 cuotas iguales, en esos semestrales. Entonces, para mí, los números que se manejan es que el tranvía va a ser un costo. Y obviamente lo que se estaría es entonces buscándose la forma de protegerse financieramente para que, ¿no es cierto?, digamos alivianar el tema del peso del pago de la deuda, por un lado, de estos 51 millones de dólares, y obviamente para que tenga una liquidez suficiente para poder compensar
digamos así, lo que va a costar el tema del tranvía. Y en ese sentido yo creo que las estrategias deben ser diversas. Obviamente, por un lado, pasa el tema financiero, porque claro, si es que se va a costar o va a tener que cubrirse con un costo mayor al que las personas en tema de transporte estamos acostumbrados a pagar en transporte público, pues obviamente tocará subsidiar esa parte, porque caso contrario, ¿no es cierto?, no se va a utilizar el tranvía. Desde a mayor precio va a haber una menor demanda. Y ahí tenemos un problema, porque para algo ha habido todo el costo que ha implicado, no solamente en términos monetarios, sino también todo lo que son, digamos, lo que se ha tenido que padecer por la construcción del tranvía, y que obviamente no puede ser, digamos, esto simplemente para que no sea usado, sino al contrario, tenemos que procurar que sea realmente utilizado, en primer lugar. En segundo lugar, entonces es ese costo. Y luego después también integrar, hay un gran trabajo, yo creo que por integrar todo el sistema de transporte público de la ciudad de Cuenca. La interconectividad y la tarifa plana. Exactamente, todo eso con el sistema de buses, con otras ciudades también que se tienen que empezar a pensar ya a este momento. Cuenca, si uno observa el tráfico solamente de la salida de autopista hacia la ciudad de Azogues, hacia la ciudad de Gualaceo, Paute, pues prácticamente es una congestión que da cuenta de que tiene que empezar a pensarse cómo conectarse también el tranvía hacia estas ciudades, y obviamente en el trayecto hay que entender que hay también focos nodales, obviamente, de vivienda, pueden haber también de industria mañana o pasado, y obviamente esto va a generar que se tenga que hacer inversiones también futuras. Eso por un lado. Entonces, al tranvía, lo que yo he dicho, no se le puede dejar solo, ¿sí? Porque solo no va a salir adelante, y obviamente va a generar más bien un peso para el municipio. Se tiene que empezar a pensar en proyectos que se vayan integrando, para que obviamente ya una vez que está, ¿no es cierto?, ya yo creo que ahorita tratar de hablar sobre si debió estar o no debió estar ya es llover sobre mojado. Pues ya a este momento hay que potenciarlo, no dejarlo solo, y obviamente hacer que funcione de la mejor manera para la ciudad de Cuenca. Yo creo que ahí está entonces la lectura en la cual yo concuerdo con usted, es que el municipio lo que está buscando es desahogarse de la forma que fuere, para que obviamente ese colchón que se pueda generar vaya encaminado a que el tranvía funcione de la mejor forma. Estamos en esta mañana conversando con el economista Rodrigo Mendieta, quien es decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Cuenca. El tema de esta entrevista es el nivel de endeudamiento del gobierno local en el tema macro, las finanzas públicas. Economista, ¿usted considera viable una reducción en el gasto corriente para de esa manera desahogar las finanzas públicas, aligerar la carga, sin que esto represente desde luego un impacto importante en el funcionamiento del municipio como tal? Los datos que yo he tenido acceso, que me voy a referir ahora, que corresponden a los años 2017 completo y a lo que va el mes de septiembre del año 2018, uno puede darse cuenta que las finanzas en términos gruesos del municipio de Cuenca estarían sanas desde el punto de vista del equilibrio, o más bien del cómo se estaría repartiendo entre gasto corriente y gasto de inversión. Para el año 2017, el gasto, considerando el rubro gastos, el 14% se destinó al tema corriente y el 86% a inversión. Para el año 2018, a septiembre del año 2018, este porcentaje se mantiene más o menos parecido, lo cual da cuenta que el municipio tendría finanzas saludables, porque claro, si el gasto corriente empieza a compensarse o a ser mayor que el gasto de inversión, entonces estaríamos entrando en un problema, porque lo que estaríamos es sesgando el tema de cómo estaría gastando el municipio a, obviamente, simplemente temas que van siendo de día a día y que de pronto no estarían generando mejoras de competitividad futura, porque eso no estaría yéndose a infraestructura de todo tipo. En ese sentido, entonces, yo diría que por ese lado, yo veo que
las finanzas del municipio de Cuenca más bien son, y comparado con otros municipios del país, son bastante saludables, ¿no? Entonces, no habría, digamos, ahí un tema como para reducir, porque estamos viendo que los números están dando un municipio que se ha manejado, digamos, dentro de los parámetros que yo considero financieramente saludables. Economista, finalmente nos escribe un amigo que está a través de las redes sociales, un amigo oyente, nos dice: buenos días, una pregunta para el economista: ¿qué opina de la reducción del presupuesto a la Universidad de Cuenca como mecanismo del gobierno para reducir gastos y empezar a pagar capital de deuda desde el año 2019? Saludos. Bueno, es el efecto de lo que hemos venido repitiendo muchas veces. La conformación de las finanzas públicas a nivel del gobierno central llegaron a un punto de una encrucijada. Eso es lo que nosotros hemos definido, es decir, pocos caminos o quizás un único camino por el cual salir para dar paso al abultado gasto que tiene el sector público. En ese sentido, pues, a diferencia de muchos economistas que en diferentes medios de comunicación locales y nacionales han dado cuenta de que el gasto se tiene que reducir, justamente estamos viendo que el efecto no es el que esperamos. Cuando se reduce el gasto en un país que está teniendo problemas de tipo económico, esa no es la mejor receta. Más bien al contrario, generar eficiencia en ese gasto y obviamente afectar lo menos posible a las personas más vulnerables o afectar lo menos posible a los sectores que necesitan no reducción de ese gasto, como son el tema de salud, como son el tema de seguridad, y a eso hay que sumarle el tema de educación. Pero vemos, ¿no es cierto?, que contrariamente a lo que en la posición que yo he estado, que el gasto no puede reducirse, existen espacios para reducción y se debe ir haciendo de forma gradual, y existen otras estrategias para sopesar el gasto público, ¿sí? Por ejemplo, con el tema de alianzas público-privadas, pero no una reducción de golpe. Es lo que ahora estamos viendo que se está afectando, en este caso muy puntual, a todo el sistema universitario ecuatoriano, con una reducción considerable en el presupuesto. En el caso de la Universidad de Cuenca, yo debería referirme de la siguiente forma: no se conoce de estos 9.400.000 exactamente en qué rubros se estarían reduciendo. Mientras eso pase, obviamente esta incertidumbre hace que nosotros tengamos, ¿no es cierto?, que tener una voz de protesta, una voz al menos de cuestionamiento a cómo se está manejando ese tema. Exactamente, es una preocupación de cómo se está manejando ese tema. Sí, porque independientemente ahora de saber en qué rubros se estarían reduciendo, yo creo que un porcentaje que rebase el 10% del presupuesto que se ha venido manejando en la universidad, pues obviamente va a generar una afectación a una universidad que ha hecho un esfuerzo muy importante por aumentar, por ejemplo, el cupo de estudiantes, ha hecho un esfuerzo por mantener un campus o diferentes campus en el estado en el que se encuentran, y obviamente eso hace que no sería justo lo que estaría yendo a pasar. Por lo tanto, pues esa sería mi respuesta, y ya las voces oficiales de la universidad son quienes pues darán mayor detalle al respecto. Muchísimas gracias, economista. Aquí vamos a una breve pausa, amigos oyentes. Recuerde que en el espacio de la W, en el espacio de la hora clave, su voz es la W a través de la línea convencional 288-2178 y de la